Perfecto, bueno, pues muy buenas tardes. Mi nombre es María Elena Olvera. Yo soy directora del Departamento de Tecnologías Sostenibles y Civil aquí en el Campus Estado de México. De profesión soy ingeniera química con una maestría en desarrollo sostenible y un doctorado en ciencias de la ingeniería, pero la especialidad fue en sistemas ambientales. Ok, muchas gracias. ¿Cuántos años tiene de experiencia en su cargo o especialización? Bueno, en realidad he tenido experiencia en el sector industrial y educativo y aquí en el TEC eh, llevo alrededor de 8 años. 8 años, ok. Ok. ¿Cuáles son los principales detonantes que dan pie al incremento de esa problemática, la deforestación? Bueno, principalmente pareciera que de manera popular se tiene entendido que la deforestación tiene que ver principalmente con la explotación de la madera para usos distintos y en realidad la principal problemática más bien viene dada de un cambio de uso de suelos. Por ejemplo, en el momento en que se talan árboles para poner no sé, tierras de cultivo o por un crecimiento poblacional o bueno, en realidad para cualquier uso, pero que implique un cambio de suelo, ese es el problema principal, porque al final pues ya no va a haber una recuperación de esos árboles o un nuevo surgimiento, sino que pues ya es territorio perdido para los árboles. Ok. ¿Cuáles son algunas de las acciones que usted cree que han tenido un impacto positivo para atacar esta problemática? Bueno, hay algunas naciones, principalmente en Europa, que tenían un nivel de deforestación muy alto y pues ya se estaba volviendo una problemática bastante seria, sobre todo por la desertificación, la pérdida de captación de dióxido de carbono y entre otras consecuencias. Entonces se tomaron acciones en cuestión de volver a recuperar algunos espacios que estaban destinados principalmente a la agricultura, dado el desarrollo económico que han tenido estas naciones de manera exitosa, lograron que sus pobladores cambiaran la ocupación y entonces, bueno, se recuperan estos territorios, se hacen programas muy agresivos de reforestación y se han obtenido buenos resultados. Pero sí necesitas una vinculación entre políticas públicas, financiamiento y la iniciativa privada. Ok, Ok. ok. ¿Y cuál es la importancia de los árboles en el mundo? Uy, bueno. Hay una canción que dice dos useless trees, ¿no? En realidad, ¿para qué te sirve un árbol? Bueno, pues es vida, ¿no? Los árboles son vida, en realidad a partir de los árboles obtenemos oxígeno, también son sumideros, los bosques son sumideros de dióxido de carbono, además de que ayudan a la captación de agua y bueno, con esto el aseguramiento de mantos acuíferos, sobre todo subterráneos, para el uso de agua dulce. Ok. ¿Cuál cree que sería el impacto de nuestro planeta si la deforestación siguiera avanzando hasta el grado de quedar sin árboles? Bueno, pues definitivamente una extinción al menos de la raza humana. Sí, en realidad esto implicaría, para empezar, un aumento drástico en la temperatura del planeta, y bueno, a niveles que serían catastróficos. Seguramente vendrían muchos desastres naturales como los que ya observamos. Habría una escasez de agua, también habría extinción de muchas especies que bueno, finalmente viven en este tipo de hábitats y también se perderían fuentes de empleo para muchas personas, sobre todo que son de condiciones pues no tan favorables y que se dedican justo a la explotación de este tipo de recursos. Claro. Ok. ¿Cuáles podrían ser los beneficios que se derivan de plantar árboles? Pues justo una baja de temperatura en la región donde se encuentre. Podríamos a lo mejor evitar tantas contingencias ambientales por la mala calidad del aire, por una especie de filtración por parte de los árboles, entre muchas otras. También cuestiones recreativas. ¿A quién no le gusta ir a un lugar que esté arbolado, que esté verde, que esté lindo, ¿no? Claro. Entre muchas otras cosas. Gracias. ¿Cuáles considera son los factores geopolíticos más importantes para crear una propuesta a favor de la reforestación? Bueno,
el pensar que finalmente el capital natural no es eterno. Entonces, si hay una buena planeación, se evitaría un fenómeno que se llama el desastre de los comunes, que es básicamente cuando tú tienes un recurso natural, un capital natural, que cualquiera puede tomar y no hay una buena planeación, empiezan para empezar las desigualdades en cuanto a quién toma más y quién toma menos, y esto también implica que las consecuencias no son solamente locales sino globales. Entonces, en ese sentido sí hace falta el establecimiento de políticas que regulen este tipo de usos. Ok. ¿Existe alguna manera de optimizar el proceso de reforestación de manera natural sin perjudicar a los árboles? Sí, claro que sí, hay uso sustentable de este recurso. En realidad no se trata de ya no talar árboles, no se trata de ya no usar madera tal cual, más bien se trata de tener una buena planeación para en este programa de reforestación estar recuperando lo que se está tomando. De hecho, hay programas aquí en México de este tipo que se dedican, por ejemplo, a los arbolitos de Navidad. Son programas sustentables que en realidad ayudan al desarrollo económico de las localidades, el desarrollo de las familias que se dedican a esto, y a la vez están regenerando los árboles y así evitan, por ejemplo, que se tengan zonas con árboles muy viejos, con riesgo de que se caigan, de que se incendien. En fin, estas mismas familias van generando un buen mantenimiento en las regiones. Entonces sí, sí los hay. Ok, ok. ¿Qué permisos se necesitan para un proyecto de reforestación masiva? Bueno, generalmente quien lo maneja son instituciones gubernamentales como por ejemplo Semarnat. En realidad lo que necesitas cuando tienes la intención de hacer un programa de reforestación es investigar qué tipo de vegetación es endémica de la región, porque si llegas con vegetación que no es del lugar, puedes incluso provocar un problema más serio. Se puede volver una plaga que afecte realmente a la vegetación que hay en la zona. Y otra cosa es también cuidar mucho el distanciamiento entre los árboles que vas a plantar y obviamente darles un seguimiento, porque cuántas veces no hemos visto campañas de reforestación en las cuales al rato ya solamente son palitos secos, ¿no? Entonces, Sí, claro. sobre todo eso. Ok, y finalmente, ¿es posible involucrar a empresas privadas y por su participación otorgarles prestaciones o que sea deducible de impuestos? Sí, claro que sí. De hecho, actualmente en México se está actualizando pues la legislación en materia ambiental. Hay actualizaciones y esto recientemente ha implicado también un impuesto ecológico. Entonces, sí, las empresas se pueden ver beneficiadas en reducir este tipo de impuestos si participan en este tipo de acciones. Y sobre todo si son industrias que se dedican a la explotación de recursos de los bosques. Claro. Pues eso serían todas las preguntas. Muchísimas gracias por su Gracias. tiempo y que tenga buena tarde. Gracias a ustedes.